33 minutos. Saludamos al sociólogo Patricio Carpio, analista político. Sociólogo Carpio, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos dos proyectos que están en medio de una carrera contra el tiempo. 25 días para resolverlos por parte de la Asamblea. El primero y el más riesgoso y polémico, el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, y el otro, el proyecto que busca reformar el Código Orgánico de Organización Territorial COTAD y que afectará directamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Le escuchamos. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Un gusto participar y gracias por la invitación. Creo que son dos leyes que bajo el carácter de urgente conllevan muchos riesgos, como usted ha señalado, para el país. Y en el marco de de proyectos de emergencia, de urgencia, como se denominan, corremos el peligro de que en la Asamblea sea aprobado sin mayor discusión y por la mayoría adicta al gobierno. Ya ayer, si no me equivoco, o anteayer, pasaron las leyes ya a la Comisión de Desarrollo y donde hay mayoría del gobierno. Entonces, estamos en serios riesgos. La primera ley que tiene que ver con la eficiencia en el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, si bien tiene elementos de coherencia en términos de apuntalar que el gasto se oriente efectivamente hacia obras propias de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, eh, puede traer una cola en relación a la autonomía de esos gobiernos y contra la ya desmejorada descentralización que tanto hemos hablado durante décadas. Ese es el riesgo que tenemos. Y ahí, entre paréntesis, habría que decir si es que se apunta a disminuir o a anular o a bloquear gastos innecesarios o que no son trascendentes para el desarrollo, pues lo que habría que hacer es empezar por casa. Yo recuerdo solo como un indicador que el gobierno de Noboa se dice que pagó por una cena con el gobierno de Trump una onerosa cantidad de dólares por ese hecho. Entonces, fíjense ustedes las grandes contradicciones que tenemos. Ese por un lado. Por el lado del tema de la minería y de las licencias ambientales, considero que eso sí es un tema mucho más de fondo y de largo alcance por todo lo que implica eh, el futuro del país en términos ambientales, sociales y económicos. Yo creo que se está diseñando un país que ya está en los papeles, ¿no? Y en la perspectiva de transnacionales y de gobiernos extranjeros, el Ecuador país minero. Entonces, frente a la alta oposición, frente a la mayor conciencia ciudadana y de pueblos, comunidades, de ciudadanía en general, frente a la devastación que genera la minería y con lo de la consulta previa, etcétera, pues se busca facilitar el ingreso de transnacionales y de empresas mineras a los territorios. Esto va de la mano de dos cuestiones adicionales. La primera es que el gobierno anda viajando por el mundo y fundamentalmente le ofrece a los empresarios y a los gobiernos de los otros países eh, minería. Entonces les muestra un país atractivo y les presentará, supongo, un país que tiene flexibilidad jurídica para las inversiones. Y por otro lado, el tema de lo que ayer ya se planteó por parte de la ministra Manzano respecto a la lucha contra la minería ilegal en varias provincias del país,
Napo, Loja y alguna otra que El se me oro. escapa. El oro. Machala. Sí, y el oro. Y contra la pequeña minería que no cumple los estándares. Tan es así que desde la Cámara de la Minería apoya esa propuesta, lo cual quiere decir que a ellos no les, a las empresas, a las grandes empresas mineras, no les toca esta arremetida. Ya ocurrió con el gobierno de Correa en el año 2009 o 2010 una arremetida contra la minería ilegal, pero de lo que se trataba es de limpiar los territorios para la inversión extranjera en minería. Entonces, ese hecho va a traer una gran conflictividad en el país y si es que se van por la fuerza y lo militarizan como ya se está haciendo en varias zonas, pues esa conflictividad tenderá a agravarse. Patricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos Rosana, buenos días. la mañana de hoy en este diálogo. Pues el objetivo con estas propuestas de reforma del gobierno nacional es apresurar la llegada de recursos. No obstante, no se está considerando que estas nuevas leyes podrían tener más bien un impacto en los territorios, podrían más bien acentuar las desigualdades territoriales. En el caso de la minería, con toda esa fractura del tejido social, el abandono de las comunidades aledañas y cercanas a las zonas de impacto minero. Y en cuanto a la reforma de los GAT, pues los gobiernos autónomos descentralizados pequeños, los parroquiales, los municipios más pequeños se quedarían con una mínima capacidad operativa. Sí, el tema de los GATS, yo creo que merece una evaluación mucho más a fondo, detenida, técnica, porque sí tienen efectivamente un problema de capacidad de gasto. Ahí hay un problema serio, pero tiene que ver con, como digo, con las capacidades instaladas al interior de las propias de los propios gobiernos, desde parroquiales hasta municipales y provinciales, dependiendo de los tamaños. No estoy hablando del municipio de Cuenca o de la prefectura de Cuenca o de Guayas o de Pichincha, pero sí de, como dices vos, Rosana, de provincias que no tienen el capital humano, el talento humano suficiente como para enfrentar los problemas. Y entonces ahí hay déficit de capacidades, como digo, y claro, si es que ese es el punto que deberíamos apoyar. Y yo recuerdo cuando trabajaba y estaba metido bastante con el tema del desarrollo local. La AME tenía una de sus vertientes, era capacitar a los gobiernos locales, en este caso municipales, y el CONGOPE a los gobiernos provisionales y la CONAGOPARE a los gobiernos parroquiales. Sin embargo, hay demasiados cambios y el paisaje de los políticos que entran ahora a hacer gobiernos son muy deplorables, son muy deficientes, como que les falta mucha preparación para ejercer gobiernos. Y eso va, Rosana, desde el gobierno central, que tiene un paisaje de gobierno absolutamente inoperante e ineficiente, porque ellos seguramente están preparados para otra cosa, pero menos para gobernar. En los gobiernos de los GATS, la gente lamentablemente está entrando mucho desde una perspectiva populista y tengo que decirlo así, en muchos casos muy vinculados a los temas de corrupción. Entonces, hay una limitación. Quisiera invitarle, Patricio, para tratar también el tema de la premura del tiempo, partiendo de que aquí en la provincia de La Suay tenemos una experiencia que aún no cierra, aún no termina el proyecto Quimsacocha, que ha significado una pulsación de 30 años
entre la población de la SUAY, la sociedad, la comunidad y las compañías mineras. ¿Qué implicaciones constitucionales y sobre todo en la calidad del proceso legislativo puede preverse cuando se obligan a trámites legislativos que hoy en día le quedan 25 días para tratar no solo un proyecto, también el otro proyecto de los GATS, otro proyecto complejo por sus implicaciones? ¿Cómo puede esto afectar en cuanto al tratamiento de temas técnicos y de alto impacto territorial? Eso está absolutamente ligado con lo que usted bien ha relacionado, con el tema de la calidad legislativa. Es decir, aquí hay un problema no solo de técnica legislativa, sino también de entender cuáles son los fondos y los trasfondos de un proyecto de ley, las implicaciones que tiene y cómo esos proyectos afectan o no a otros artículos o elementos de la normativa constitucional. De hecho, aquí yo tomaré el paraguas de los derechos de la naturaleza, de los derechos colectivos y del buen vivir que están en la Constitución del 2008. Ese es el elemento de mayor resistencia que puede haber a estas intenciones. Los afanes del gobierno por modificar la Constitución, y para eso fue el referéndum anterior, en el que perdió, eso le ha llevado al gobierno a apresurar todas estas cuestiones porque tiene, de hecho, presiones a dos niveles. El uno, presiones a nivel de transnacional, digamos así, por los recursos. Hay una frase lapidaria sobre esto que dice, dadnos nuestros recursos para... Dadnos vuestros recursos para nuestra prosperidad. Ese es el lema, digamos, de fondo, que no está ahora ya muy claro con la política de Trump, pero que está flotando en el mundo desde la época de la colonia. Y nosotros, pues, nos descapitalizamos, perdemos biomasa, perdemos territorio, perdemos biodiversidad, perdemos estabilidad y perdemos calidad de vida. Entonces, frente a esa realidad, el gran peligro que tenemos es que con la premura del tiempo, los legisladores y las comisiones que están a cargo seguramente darán rienda suelta o darán paso o aprobarán estas leyes, y eso es absolutamente conflictivo. Yo no sé, creo que habrán reacciones desde la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones ambientales, de las comunidades, para frenar esta cuestión, y obviamente se generará mayor conflictividad. Creo que a Noboa se le está acabando el oxígeno y vamos entrando cada vez en escenarios más peligrosos para la estabilidad del país. En lo que se refiere a la forma en la que se está proponiendo nuevamente el tratamiento de estos complejos temas sin deliberación democrática y negando el derecho a la participación ciudadana, ¿realmente pueden crear un país que brinde mayor seguridad jurídica para los capitales que se intentan atraer? El tema es que esa seguridad jurídica, ese respaldo jurídico, es relativo en la medida en que al otro lado podemos tener expresiones sociales fuertes. Entonces, si es que esas reacciones de la sociedad frente a la arremetida extractivista son lo suficientemente, tienen el eco suficiente, podrían interferir en una, como diríamos, en una explotación minera gobernable. Entonces, de todas maneras, las transnacionales tienen que pensar dos veces. Ahora,
El tema es que con un gobierno extractivista, de hecho, y si es que tiene apoyo de determinadas instancias legales, judiciales, militares, eh, la violencia puede exacerbarse. Ahora tenemos otro lío, Gustavo, que hay que tocar. El tema de la Amazonía y de la minería ilegal. Yo creo que el gobierno debe tener idea. La sociedad civil no tenemos idea de lo que está ocurriendo en esas áreas, que son territorios absolutamente tomados por los grupos de delincuencia organizada. Entonces son territorios, diríamos, como hablábamos en los años 70 con Nicaragua, El Salvador y el mundo de las guerrillas. En este caso, son territorios liberados para la delincuencia organizada, donde ejercen gobierno, hacen infraestructura, tienen programas de salud, tienen programas de educación, controlan las carreteras y arreglan las carreteras de la Amazonía para adentro. Y entonces, hacen control social, controlan digamos, es contradictorio, parecería, controlan la delincuencia, es decir, el gran negocio es la minería, es sus empresas, pero los robos a la ciudad, a la comunidad, etcétera, lo controlan estos grupos delincuenciales. Y entonces la comunidad, es decir, suplantan, claro, de alguna manera, miedo, pero suplantan de alguna manera al gobierno o al Estado. Suplantan el Estado, y eso está en absoluta relación con los grupos armados de Colombia. Entonces, ahí hay problemas y la pregunta es cómo va a enfrentar toda esa problemática con un decreto. Estamos viendo que ningún gobierno hasta ahora puede combatir seriamente la minería ilegal. Ahora, entendemos que parte del espíritu de este proyecto es el de reemplazar o el de transformar, hacer una metamorfosis en cuanto a la minería ilegal y transformarla en minería artesanal. No sabemos tecnificándola cuánto, pero se ha dicho que es un sector que debería pagar impuestos. Lo que sí se pretende es que paguen impuestos, pero no es que desaparecería. Yo creo que ese es un discurso de amortiguación. De lo que se trataría es de que las transnacionales asuman el control de los territorios. Y puede ser que formalizar la minería ilegal puede lograr cierta distensión con los grupos delincuenciales que manejan eso, y ahí tendría que hacer acuerdos y pactos con ellos mismos para lograr cierto equilibrio. Pero la cosa no es simple, la cosa es altamente conflictiva, tanto a nivel de quienes controlan los territorios como de la sociedad civil organizada. Entonces, el escenario para el gobierno no es tan simple como lo dibujan. Ellos viven, diría yo, Gustavo, en una realidad virtual. Ahora, no quisiéramos desaprovechar el tiempo, siendo usted un experto en gobiernos autónomos descentralizados, en eso ha trabajado muchísimos años en la academia. ¿Cuáles son los riesgos que observa sobre el otro proyecto que también será tratado en la Asamblea de una manera express, 25 días para los dos proyectos, ese proyecto que modifica competencias, financiamiento de los GATS? El primer problema ahí, como le dije al inicio, es violentar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y por tanto debilitar aún más los procesos de descentralización. Pero el tema ahí es cómo, la pregunta o el gran problema que tenemos es cómo lograr que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial efectivamente se pongan en funcionamiento, se apliquen y avancen. Es decir, procesos de evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial no existen. Cada 5 años entra un nuevo gobierno, incluso cuando son reelegidos, desarrollan nuevamente esos planes
lo ponen en el papel y a veces con copy y pega y no pasa nada, los territorios no se están transformando. De hecho, algo debe hacerse para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan un sistema de control, de tal forma que sean efectivos, porque para mí el problema de estas instancias son su alto grado de ineficiencia y de politización. Entonces, ahí hay una lógica perversa. Si es que el gobierno central y el gobierno autónomo descentralizado son de partidos diferentes, viene una suerte de hostigamiento y de limitación de recursos. Pero eso se replica entre el gobierno provincial y los municipios. Y el municipio con las parroquias. Entonces es una lógica perversa que no permite efectivamente un desarrollo de fondo. Ahora, Patricio, perdón aquí la interrupción, pero quizás vale también Claro. aquí una aclaración, porque además de lo que le hemos escuchado al gobierno con esta reforma, lo que ha dicho es que lo que busca es que los gobiernos descentralizados, los gobiernos autónomos, realmente se alineen al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, hay una propuesta de desarrollo más amplia, un paraguas más grande al cual los gobiernos autónomos deberían alinearse y que de hecho y eso ya consta en el COTAD. Esto vale la pena también algunas reflexiones respecto de este famoso Plan Nacional de Desarrollo que no debería cambiarse tampoco cada 5 años, sino debería tener una mirada mucho más a largo plazo. Claro, la primera cosa es lo que acabas de anotar, Rosana. Esto no es nuevo, eso está en la ley y los que hemos trabajado en ordenamiento territorial tenemos absolutamente claro que los planes locales tienen que alinearse con el plan nacional y hay métodos y técnicas para ese alineamiento. Una cosa es el diseño, por supuesto, y otra cosa es la ejecución. Ahora, sobre el plan nacional, yo preguntaría el gobierno de qué plan nacional está hablando. Si lo que menos existe en este país es planificación desde el gobierno. El gobierno sigue la lógica del Fondo Monetario Internacional y en lo político tiene una agenda que es copy-pega o recaderos de lo que ordena el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no hay plan nacional, es un palazos de ciego por un lado, por otro lado, ni siquiera hay coordinación entre las diferentes instancias del propio gobierno, peor coordinación con los gobiernos locales. Entonces, yo creo que decía hace un momento que el gobierno vive una realidad virtual porque el país es un barco que va a la deriva y el gobierno lo que hace es armar un esquema de negocios, porque ahí hay un traslape entre la lógica y el paradigma empresarial de los que gobiernan con el gobernar un país. Y entonces ellos asumen que todo es negocios y se olvidan que existen 17, 18 millones de personas que tienen lógicas de vida diversas, dependiendo de las culturas de las regiones y que hay que responder a sus aspiraciones, necesidades, intereses, según los territorios. Pero esa lógica ni siquiera la huele el gobierno y nos ponen indicadores de éxito que son absurdos, que son contrarios a la realidad, temas de empleo, de desempleo, de calidad de vida, de pobreza. Ellos muestran indicadores como que estamos saliéndonos de eso, y el gran indicador, el riesgo país, un indicador obviamente que va a bajar si es que el gobierno garantiza el pago de la deuda externa. Entonces no es un éxito interno para el país. Realmente estamos bastante complicados con esta forma de gobernar, si es que existe forma, por cierto. Quisiera finalmente preguntarle, Patricio, por este proyecto de los GATS me refiero, pero sumando a esto también los errores y deficiencias de los propios GATS a lo largo y ancho del país. ¿Estamos acaso llegando al inicio de un declive de toda esa corriente que se inició con el retorno de la democracia al Ecuador por la autonomía y la descentralización? Yo creo que sí, yo creo que este rato
muy pocas voces, y eso también los que somos de generaciones anteriores, levantamos la bandera de la autonomía y la descentralización. Los gobiernos locales no reclaman eso, por un lado, su formación, si es que podemos hablar de formación, los políticos que están gobernando, con excepciones, obviamente nunca se puede generalizar, pero tienen otras lógicas, no están lo suficientemente adentrados en temas de desarrollo local, de desarrollo sostenible, en fin, de perspectivas que apunten a mejorar condiciones de vida de la población. Y están, diríamos así, en otro paradigma. Y es un paradigma que le hace juego al mundo actual de derechización, de una globalización deshumanizante, de control social en base a redes sociales, un tema mucho más emocional que real. Por eso digo que la realidad virtual está empezando a dominar nuestras vidas y nos está alejando de la auténtica realidad que debe ser y es profundamente humana y conviviente con todo lo vivo y la naturaleza. Quizá un brevísimo comentario, pues no tenemos ya tiempo sobre estos contactos que abiertamente ha hecho el presidente Daniel Noboa, incluso con fotografías divulgadas, pero sin conocerse temas de fondo, que están dando luz verde al despliegue masivo de la tecnología de una oscura empresa, Palantir, firma israelí, se inició en Tel Aviv, tiene intereses en todo el mundo, particularmente en Norteamérica, firma envuelta en polémicas globales muy grandes como lo que ha sucedido en Gaza o está sucediendo con los inmigrantes en los Estados Unidos. Simplemente y rápidamente para comentar su pregunta, Gustavo, decirle que todo esto va en línea con el control de las sociedades. El tema de estas redes, de estas plataformas, no tiene otro sentido que tener un absoluto control de la población. Es más o menos lo que ya ocurre en Estados Unidos y en otros países, y ni se diga en Israel, que es paradigma de control y genocidio. La derecha del mundo, y no creo que solo la derecha, también otros gobiernos un poco más liberales, tienen esa lógica, el control de la sociedad. Y la sociedad nos vamos convirtiendo en zombies. Y voces contradictorias, voces que se oponen, ya no son solo vistas terroríficamente por el gobierno, sino también por los congéneres. Ser de izquierda ahora resulta casi un insulto y es una aberración. Entonces, la propia sociedad va alimentándose y va configurando una nueva identidad de un tipo de sociedad sumisa, controlada y con un discurso preestablecido desde el poder. El Gran Hermano de George Orwell, ese gran clásico del año 1984 en la ficción. 84, sí. Así es, Gustavo. Y aquí otra vez siempre concluimos con esto, el tema de la educación desde abajo, desde los primeros niveles hasta las universidades, debe ser un elemento de resistencia. Acuérdense que en China y en otros países están prohibiendo hasta los 16 años del uso de redes sociales y de todos estos temas, justamente porque ya saben que eso implica el control de nuestros más profundos pensamientos para domesticarlos. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, y gracias también. Han escuchado al sociólogo Patricio Carpio, académico y analista. Son